su celular y va a estar escuchando esta palabra. O en adelante, en algún momento del día, de la noche, en la semana, alguien necesitado va a estar escuchando esta tu palabra. Gracias, Padre, por tenerme aquí en el día de hoy, por mantenerme en pie. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes y los que están a través de las redes sociales. Cuida a cada uno de los que vienen en camino, a cada uno de los que va en camino a alguna iglesia a congregarse, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La clase de hoy es prácticamente como una continuación de la clase pasada, ¿verdad? En la anterior estábamos hablando sobre cómo cuidar a la familia y hablamos mucho sobre los niños y el modelaje que nosotros los padres le damos a nuestros hijos y como ellos, la mayor parte de las cosas que aprenden en los primeros años es por modelaje. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo vamos a valorar a esos adultos mayores que tenemos tanto en las casas como los que tenemos aquí en la iglesia. Destacando que cuando hablemos de familia en la lectura, en el estudio, estamos hablando tanto de la familia natural como de la familia espiritual. O sea, estamos hablando, para decirlo, ¿verdad?, como se dice en Arroz y Habichuela, tanto de los mayores que tenemos en la casa como los mayores que están en la iglesia, los mayores que están en la comunidad, los mayores que están solos o con alguna necesidad. Y estar solo, recuerden que no necesariamente es solo el no tener compañía física. También tiene mucho que ver la compañía espiritual, el apoyo. Sé que hay muchas personas mayores que aunque están en sus casas, con la casa repleta de personas, se sienten solos. Así que de eso vamos a estar hablando. La verdad central, según el estudio, es que los mayores cristianos deberían ser valorados en su papel dentro de las relaciones familiares. El versículo clave está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y lee así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con este estudio se pretende reconocer, ¿verdad?, el valor de las personas mayores, respetar el papel que tienen en las relaciones familiares y brindar apoyo moral y espiritual a estas personas. Los cristianos mayores, en su función dentro de las relaciones familiares, tienen mucho que ofrecer. Sin embargo, también tienen necesidades, incluyendo el ser respetados, cuidados, y que puedan terminar bien la carrera cristiana, sin caer, sin desmoralizarse, sin sentir soledad, sin sentirse en algún momento que el Señor les falla o que nosotros los demás cristianos o los demás seres que están alrededor de ellos les fallan. Merecen vivir tranquilos, merecen sentirse amados, atendidos. Probablemente hemos citado inadvertidamente a nuestros padres, abuelos, al interactuar hasta con nuestros propios hijos. No porque tu abuelo hacía, no porque tu abuelo decía. Y hay momentos hasta que nos sentimos, diantre, estoy hablando como mi mamá. Le estoy hablando a mi hijo y estoy hablando como mi mamá. Mira, mi abuela decía tal cosa. Eso yo lo uso mucho con Francisco. Con refranes, con actitudes, con ese sentido de amor que tenía mi abuelita, sin ser una mujer que se congregaba ni le servía directamente al Señor, ¿verdad? Pero era una señora llena de amor. Mi abuela era un ser humano bien especial y lleno de amor. Y yo muchas veces le digo a mi hijo, no, porque abuela en gracia diría, o abuela en gracia hacía. Entonces, eso es una manera de demostrar que nosotros llevamos de generación en generación
ese deseo y se lo transmitimos, ese deseo de amar, de cuidar, de hacer las cosas de manera correcta, lo llevamos a nuestros hijos. Y decíamos, como les dije al principio en la clase anterior, la parte del modelaje. Lo vamos a repetir mucho en esta lección también. Hay que reconocer el valor de aquellos que han influido en nuestras vidas y el privilegio de tener, el privilegio que tenemos de influir entonces en las próximas generaciones, en nuestros hijos, en todas aquellas personas que nosotros interactuamos con ellos, ¿verdad? Pues vamos a influir en ellos, en su formación, en su crecimiento. Nuestra percepción de la vida cambia drásticamente en la medida en que avanzamos por las etapas de la vida adulta. Percepción no es otra cosa que ese primer conocimiento que nosotros tenemos por medio de la impresión de los sentidos. O sea, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Los sentidos principales, ¿verdad? Dios tiene un plan maravilloso para que todas estas generaciones interactúen entre sí de una manera que lo glorifique y que edifique su reino. Cada uno debe valorar al otro como una parte vital de Dios. Todos estos conocimientos deben pasar de generación en generación. Y recuerden que cuando hablamos de familia, no, como les dije, no solamente estamos hablando de la familia natural, estamos hablando también de la familia espiritual. Nuestros ancianos, nuestras personas mayores en las casas, tienen mucho conocimiento que dar. Y si son cristianos, pues también en la casa, ¿verdad? Van a estar aportando al desarrollo de todas esas otras generaciones dentro de su familia. Pero en la iglesia también. En la iglesia también. Aquí tenemos a la hermana Ramonita, fue la maestra bíblica de mi nene. O sea que ella influyó en su formación. Ella influyó. La Denise Lukis fue una guía espiritual, o sea, una persona que guió a mi nene a mi hijo en los primeros años de él dentro de la vida cristiana. O sea, es la familia espiritual, es la familia que nosotros tenemos aquí. Y es importante que generaciones más jóvenes tengan ese roce social, como se diría, ¿verdad? En el mundo secular, ese roce social, ese compartir con las personas mayores. Así que eso es bien importante y se debe tomar en consideración mucho cuando se manejan los ministerios, ¿verdad? Que haya un momento donde ellos tengan momentos donde puedan interactuar y tanto los mayores puedan hacer actividades para los menores, para los más jóvenes, como viceversa. Porque así se absorbe, ellos además de que se sienten atendidos, cuidados, protegidos, amados, también se sienten útiles. Se sienten útiles porque todo ese conocimiento también lo pueden dar a los más jóvenes. Enseñar el respeto mutuo en la familia. Los beneficios del honor y el amor. Le vamos a pedir a Isaías, al hermano Isaías, que por favor nos lea en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Vamos a continuar con la hermana Lourdes. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14.
13 y 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Los mandamientos, sin duda alguna, son fundamentales para las relaciones correctas con Dios y las personas. Guardar estos mandamientos promueve el bien común y contribuye en gran medida a vivir como Dios desea y como un buen prójimo. De los mandamientos que se ocupan de los mandamientos que se ocupan de las relaciones humanas, el único que incluye una promesa es el mandato de honrar a los padres. Hacerlo puede conducir a una vida larga. Hago un paréntesis. Cuando habla de honrar a los padres, al padre, no dice si es bueno o si es malo. A la palabra ni se le añade ni se le quita. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Tú no vas a elegir si los vas a honrar porque fueron buenos o porque fueron malos. Es honrarlos, punto. Es el amor de Dios lo que debe reflejarse en uno y no juzgar. Cierro paréntesis. La vida es mejor cuando todas las personas reciben el honor, el respeto y el amor que merecen. Cuando los niños aprenden a respetar a los padres, seguramente va a empezar a respetar a los maestros, va a empezar a respetar a las personas en la sociedad, porque eso es por modelaje. Ahora los hijos también merecen un respeto, así que el padre tiene que respetar a sus padres, que serían sus abuelos, igual. Entonces los hijos los respetan a ellos y siguen respetando, entonces aprendiendo a respetar a todas las demás personas a su alrededor. Cuando los niños crecen con reverencia por Dios y sus caminos, es muy probable que tengan una relación personal con Él. Aunque la falta de respeto afecte negativamente el bienestar y la estabilidad en un hogar, el mayor daño son las consecuencias espirituales cuando los miembros de la familia entran en una espiral de rebelión contra Dios. El honor se relaciona fuertemente con la obediencia, hasta que los hijos alcanzan la edad adulta. En la relación entre padres e hijos adultos, el honor implica respeto por los valores, preocupaciones y bienestar de los padres. Se debe tener en cuenta el fundamento de que todos estos valores, preocupación y bienestar, es el amor. Como se menciona en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. El respeto se enseña al modelarlo. Cuando los niños son irrespetuosos, se deben corregir de manera respetuosa. Igual aplica a cuando una persona es irrespetuoso con uno, ¿cómo debemos corregir? De manera respetuosa, porque no vamos a pagar, ¿verdad?, con la misma moneda. Me faltan el respeto, pues yo lo falto para adelante. Eso es como una rebelión. Y si yo me rebelo con el prójimo, me rebelo en contra de Dios. Una de las recompensas de la enseñanza temprana es la amistad que viene con la relación entre hijo adulto y sus padres. La ley, nuestro pastor siempre nos ha dicho, ¿verdad? Nos ha mencionado que el cristiano tiene que responderle a la ley del humano, ¿verdad? Las leyes hay que respetarlas. Hasta el punto, ¿verdad?, que ella no vaya en contra de lo que dice la palabra de la Biblia, de lo que dice de la moral de Dios. Siempre y cuando no vaya en contra de la moral de Dios, nosotros hay que acatar las leyes. Entonces, traigo esto para analizar. En las leyes está establecido que las personas mayores son responsabilidad de los hijos, de los 60 años en adelante. Es responsabilidad de los hijos que sus padres no pasen hambre, no estén desprovistos, que sus necesidades médicas estén cubiertas. Entonces,
En algún momento, una persona cristiana buscó en la palabra y esa ley fue creada con una base cristiana y tiene un propósito. Así que no solo en lo espiritual, sino también en lo secular, en el mundo, se penaliza de alguna manera, por decirlo de alguna manera, se penaliza el que los hijos se olviden de los padres. El abandono. Conocemos personas abandonadas por los hijos. Y un abandono va hasta que esa persona necesite, ese adulto mayor necesita un medicamento y un hijo no pase para llevar la receta. Si ustedes han ido a las citas médicas, ¿cuántos adultos hay que ni siquiera entienden lo que los médicos dicen y van solos? Y uno los ve, pase por la calle Santa Cruz, en Bayamón, donde está el Hospital IMA de Caguas y hay oficinas médicas a todos lados, para que ustedes vean las personas mayores caminando solos, casi sin poder, para ir, cruzar de un lado a otro, y no todo el mundo se detiene, corren hasta peligro en la calle. Frente a mi trabajo, el viernes pasado cayó una persona mayor, iba caminando, se desmayó y la gente pasaba en los carros. Ah, ese señor es el de allí. Sí, es el de allí, pero ese señor está solo, es un ser humano, vivo, respira. Y estaba allí tirado hasta que sonó el timbre y los nenes salieron y lo vieron y nos buscaron. Pero ¿cuántas personas pasaron por allí? ¿Dónde están los hijos de ese señor? ¿Dónde están los familiares? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está la iglesia? Vive frente a una iglesia y ese señor pasa hambre. Hambre. Eso sí es triste. Frente a una iglesia. Puerta, allí está la puerta de la iglesia y en la casa del que está ahí como de ladito, pues ahí vive ese señor, solo. Vamos a estar leyendo ahora, vamos a irnos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 5 y 6. La hermana Diana nos va a estar leyendo bajo el título Aprecia tu herencia espiritual. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Dios no tiene nietos, pero es muy probable que los niños pongan su fe en el Señor si sus padres y abuelos adoptan esa fe. Timoteo llegó a conocer al Señor a través de la influencia de su mamá y de su abuela, de quienes aprendió las escrituras de su infancia. Cuando Pablo conoció a Timoteo, nutrió a este joven en la fe cristiana y Timoteo se convirtió en su colaborador. La importancia de enseñar a los niños sobre la fe en Dios y sus caminos estaba arraigada en la sociedad judía. Eso lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Después pueden ir haciendo las anotaciones de estas citas adicionales y las pueden buscar. El amor por Dios se expresa al elegir obedecer la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida. Si bien cada generación puede expresar su fe de manera diferente, los creyentes más jóvenes deberían apreciar la base espiritual proporcionada por sus padres, por sus abuelos, sus mentores espirituales y edificar sobre esto.
Los métodos pueden cambiar. Y ahí es donde viene la parte de la resistencia. Las personas mayores tal vez aprendieron de otra manera, sin tanta tecnología. Y los jóvenes pues van más dirigidos a lo que es la tecnología, a lo que ellos entienden que es moderno, pero no podemos dejar como obsoleto todo lo que los mayores nos dicen o de la manera en que ellos nos quieren enseñar, ¿verdad? Pero de igual manera, los mayores también hacen resistencia a que el joven quiere leer la Biblia, por ejemplo, en el celular, y ellos quieren que sea en papel. Pero el joven no está faltando el respeto, ni está faltándole a la palabra por buscar la Biblia en el celular. Realmente, pues ellos entendemos que es más rápido y más práctico, pero no podemos dejar de aprender a buscar en la Biblia en papel, porque si el celular se apaga y si se cae el internet, o sea que debe haber siempre un balance. Los padres y los abuelos no encuentran mayor gozo que ver a sus hijos y nietos creer con una fe no fingida. Eso es bien importante. Ahora les pregunto, para que, ¿verdad?, hagamos un análisis de por qué ustedes creen que cada generación necesita aprender de otras generaciones. ¿Por qué creemos? ¿Qué razones me pueden dar para que una generación, que sea importante que una generación aprenda de otra? La pastora. Bueno, el ser humano siempre aprende lo que ve. Y en la repetición es que está el aprendizaje. Lo que yo viví quizás no se aplique mucho a lo actual, pero puede haber una semejanza y ahí hay sabiduría. La palabra dice que en las canas hay sabiduría. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Por qué crees que una generación debe aprender de otra generación? Bueno, yo pienso que la sabiduría, ¿verdad?, lo aprendido de un anciano, la vida, de las experiencias vividas, que podemos aprender mucho. Independientemente, ¿verdad?, de que porque yo tengo familiares que no reciben ese mundo, pero en cosas que son en la parte secular, pues he podido aprender de cosas vividas de ellos para no cometer los mismos errores, para ser más eficiente en algunas cosas. Muchas veces no seguimos los consejos y después nos damos cuenta, oye, como que tenía razón. Casi siempre los padres tienen la razón, ¿verdad? Y lo aprendemos quizás a golpes, pero al fin y al cabo nos damos cuenta de que sí, de que su experiencia tiene mucho valor. Amén. René, el hermano René. No sé si esto tiene que ver mucho con el tema, ¿verdad? El flujo de conocimiento y el cambio de ideas, eso es algo que ayuda no solamente a las generaciones pasadas, sino a las generaciones nuevas. El cambio de ideas, cómo nosotros crecimos. Ellos también aprenden a través de eso, cómo ellos están creciendo. Nos enseña a nosotros cómo aprender a dirigirnos a ellos. Esa es la forma de Dios. Sí, es bien importante, como nos dice la lección, que siempre la persona adulta tiene mucho que aportar en conocimiento, en sabiduría, porque lo mejor que tienen es que ya ellos han vivido. Y aunque los tiempos cambian, que es el argumento que los jóvenes usan, la palabra no cambia. La palabra es la misma.
Vamos a estar bajo el respeto y el cuidado de los cristianos mayores. Vamos a hacer una lectura que la va a llevar a cabo el hermano Isaías en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhortale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amén. El cristianismo es mucho más que otra religión organizada. La fe en Jesucristo hace que las personas formen parte de la familia de Dios. El esperar que aquellos que son parte de la familia se traten con respeto unos a otros. El consejo de Pablo al joven pastor Timoteo fue tanto para él como para la iglesia bajo su cuidado. Las mismas instrucciones son válidas hoy como lo fueron en el primer siglo. Los creyentes deben tratar a los cristianos como tratan a su padre o madre. Mostrar amor los unos por los otros dentro de la familia natural y la familia de Dios es una característica que define a los que siguen a Cristo. Eso se menciona, ¿verdad? Puedes conseguir más información en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Las personas más jóvenes a veces ven a los mayores como anticuados y desconectados y los descartan como inútiles. Si bien los creyentes mayores podrían resistir el cambio y anhelar la forma en que, como eran las cosas, tienen la sabiduría adquirida por la experiencia, lo que les estaba hablando ahora. Cuando los mayores y los jóvenes trabajan juntos, sus elecciones demostrarán entusiasmo junto con conocimiento y promoverán mejor la causa de Cristo. No hay nada mejor que una persona mayor se sienta cómoda, se sienta útil, se sienta que el tiempo de vida ha sido para adquirir conocimiento, servirle a Dios, y que en esos últimos tiempos que puedan seguir, ¿verdad?, pasando esa batuta, como dice uno, pasando el mando, dejando que esos jóvenes, esas nuevas generaciones van a ser unos líderes productivos y que en un futuro van a hacer lo mismo. La pastora, por favor. En el versículo que se leyó al principio, que dice que honre a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días, también dice que cuando nosotros obedecemos, todas las cosas nos van bien. Si nosotros ponemos en práctica la palabra, todo nos va bien. Si seguimos el consejo de los padres, la vida nos va a ir bien. Por la experiencia que ellos tienen, pues pueden ayudarnos a ir por el camino que las cosas nos van a resultar bien. Sucede que los jóvenes, y todos hemos sido jóvenes en algún momento, los jóvenes sentimos que lo que los padres nos dicen es anticuado, que eso no es, especialmente cuando están en esa etapa preadolescencia, adolescencia y adultez temprana. Nos creemos que tenemos el mundo agarrado y que nosotros somos los que sabemos y que el control lo tenemos nosotros y que los demás no saben nada. Es como un poquito de rebeldía, como rebelión, y no es hasta que se pase esa etapa que entonces ya pasamos a ser unos jóvenes adultos, más adultos, pero jóvenes todavía, que entonces empezamos a vernos desde otro ángulo. Empezamos a ver las cosas como si la vida nos llevara y en esta etapa aquí, en este cantito, en esta vueltita, no, todo lo demás nos sirve. Pero ya cuando pasamos de esa línea, empezamos, bueno, no, realmente sirve, no son tan anticuados,
no somos viejos, no son anticuados, eso no está tan anticuado nada. Así que ya cuando llegamos a esta otra etapa, empezamos a valorar más. Pero ¿y qué hicimos aquí? Lastimamos, desanimamos, destruimos, dañamos. Entonces, a lo mejor cuando ya estemos aquí, en este otro lado, ya nuestros adultos mayores que estaban aconsejándonos ya están desanimados, desmotivados, deprimidos, se sienten inútiles. Entonces, lo que hay es que aprovechar, ¿verdad? En toda etapa, pues, amarlos, cuidarlos, hacerlos sentir bien, hacerlos sentir útil. ¿Y cómo podemos hacer eso? Empezar en el modelaje. Si yo no trato a mi mamá con respeto, es muy probable que mi hijo no la trate con respeto. Si yo no le enseño fronteras de respeto y de cuidado a mi hijo para con mi mamá, ¿qué yo voy a recibir? Sí. Quiero decir un comentario. Mi mamá siempre nos decía un dicho que también lo he escuchado en las personas americanas en Estados Unidos. Dice, hijo fuiste y padre serás. Así lo hiciste, así lo verás. Así lo verás. La forma en que la iglesia cumple con la responsabilidad de cuidar a los que están solos varía. Vamos a pedirle a la hermana Lourdes que nos lea 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos del 3 al 11. Bajo el tema cuida y atiende a los que están solos. Del 3 al 11. Del 3 al 11, por favor. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Amén. Las instrucciones están claras. Quizá uno de los indicadores más desafiantes de la fe cristiana es la manera en que los creyentes tratan a los que están solos y no tienen a nadie que se preocupe por ellos. Las instrucciones de Pablo a Timoteo sobre el cuidado de las viudas destacan esta verdad. La piedad cosecha bendiciones. La piedad cosecha bendiciones. Tenemos que vivir siendo piadosos. Y es algo que debemos sembrar en el corazón de todas las generaciones que están por debajo de nosotros. Las futuras generaciones, que muy pronto son los que van a estar aquí, los que van a estar aquí dando clases, los que van a estar en el altar, los que van a estar en el ministerio de adoración. Así que piedad cosecha bendiciones. No podemos olvidar eso.
La forma en que las iglesias cumplen con la responsabilidad de cuidar a los que están solos varían enormemente. Algunas tienen ministerios que atienden directamente a las personas, pero cada uno de nosotros debemos llevarlo también como un ministerio personal. O sea, esto no puede ser solamente que estoy en un ministerio de llevarle alimento a los necesitados, pero entonces yo estoy en mi casa cocinando y sé que allí está la viuda, o está el envejeciente solo, o está la madre soltera batallando con unos niños y no tiendo la mano, no llevo ese plato de comida. No le digo a esa mamá que tiene esos niños, dame los 10 minutos que le voy a leer una palabra, y leerle una palabra, invitarla a ella. O sea, no podemos dejar todo al macro, al ministerio, que el ministerio se encargue. Y yo, ¿cómo estoy evangelizando? Pues yo lo puedo hacer propio. Mi mamá está sola en la casa y yo estoy trabajando, pero salgo del trabajo y me voy en el ajoro de la vida a bregar con mis hijos, a trabajar con mi esposo, y me olvido que a lo mejor mi mamá llegó todo el día. ¿Cuántas familias han llegado un fin de semana a casa de sus papás porque van una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, y se han encontrado, se han topado con una mala noticia? O que te llamen y te digan de momento, mamá falleció, la encontramos muerta. O mamá estaba cruzando por la calle porque iba para una cita médica y un carro la atropelló. Eso debe ser algo muy triste y que debe marcar la vida de uno. ¿Y cómo queda uno ante Dios? Pues yo tengo que rendir cuenta por eso. Sí, yo viví, cuando vivía acá en Bayamón, una vecina le bajaba el azúcar. Y entonces la hija le dejaba a la nieta y se iba de pachanga. Entonces, todo el tiempo la mamá estaba sola. Y yo veía que ella subía y bajaba y hacía las compras ella solita. Y un día yo la encontré en la acera, sentada, media desnuda. Y dije, pero qué raro porque esa señora es bien seria. Y era que había tenido un bajón de azúcar y estaba fuera de sí. Y eso se formó un revolú porque llamamos a la ambulancia, la estabilizaron, el arroz se estaba secando allí, la cocina la había quemado. Cuando la vecina que conocía el número de teléfono de la hija, la llamó y le dijo, mira, tu mamá se la están llevando en ambulancia. Me dice, ay, es que yo estoy trabajando y no tengo tiempo ahora. Mira, pues no, si tú no tienes tiempo ahora para tu mamá, la corte va a ver que tú te tengas que atender a tu mamá, porque tu mamá está en una condición bien mala. Y ahí en adelante, ella como que reaccionó y cayó en tiempo y se llevó a su mamá para su casa, para que viviera con ella. Pero fue una situación bien difícil, porque a veces alrededor de nosotros tenemos vecinos que uno no conoce las luchas que están teniendo. Y es como dice la capellán Carmen, a veces hay que mirar hacia los lados para ver la situación que tenemos alrededor. O sea, sí. Es como, nos debemos quitar la venda. Muchas veces vivimos dentro del ajoro y las presiones del diario, nos dejamos llevar y es como si nos pusieran una venda. Yo no veo, yo no oigo nada y no digo nada. Y el mundo se cae y los viejitos siguen sufriendo, las personas solas siguen sufriendo. Carmen, algunas personas le achacan las cosas a los padres, porque ellos dicen de tal padre a tal hijo. Porque no están llevando el mandamiento como es. Vuelvo y te digo, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, y uno no le puede añadir. No es si fue bueno conmigo, si fue malo, si me dio, si me quitó, dice honra, porque ahí está el aquel del perdón. Entonces tú vives, ¿de qué te vale tú ser un cristiano y llevar rencor en tu corazón hasta por tu madre o tu padre? Con raíces de amargura. Te estás contaminando, estás contaminado. La hermana Lourdes quería aportar algo.
Sí, hay una ordenanza, ¿verdad?, para del mandamiento de Cristo, de amarnos unos a los otros y en especial a nuestra familia. Pero nosotros no podemos olvidar que tenemos nuestra familia de sangre y tenemos nuestra familia en Cristo. Y no podemos olvidar esas personas que fueron fieles a Cristo en su juventud y que en estos momentos pues no tienen las opciones de poder seguir sirviendo igual. Tenemos que, como dice el estudio, estar presto a esos ancianos que están solos y aún ancianos que viven con su familia pero que no son bien cuidados, quizás familias que no conocen al Señor, No convertidos. Sí. No cuidar de aquellos que han contribuido tanto a la causa de Cristo. Ahí vamos, hermana Lourdes. Es una mancha en cualquier iglesia y la deja abierta a las críticas de los no creyentes. Si los creyentes no se ocupan de los suyos, ¿dónde deberían los creyentes pensar que la iglesia se preocupará por ellos? Pero cuando una iglesia brinda cuidado amoroso a los que están solos, es poderoso testimonio para los perdidos. Lo mismo, como yo voy a dar ejemplo, ¿qué ejemplo yo voy a dar? ¿Cuál es mi testimonio? Si yo tengo ancianos de la iglesia que viven con familias inconversas y le estamos dando ahí el pie forzado para que esa familia inconversa diga, ve, ahí están los cristianos, ¿dónde están? ¿Dónde están tus hermanos de la iglesia? Entonces, estamos dando mal testimonio y las personas se van a seguir acogiendo a eso y mencionando eso y señalando para decir que por eso es que no son cristianos, que por eso no creen, que por eso no confían. Hay dos partes, ¿verdad? Porque yo también he visto personas que Eso tiene, hay dos caras de esa situación, porque también he visto situaciones que hay personas que no atienden a su padre y pretenden que la iglesia se encargue de ellos. Y entonces desde ese punto nosotros como iglesia debemos de educar a esas personas y decir, mira, la palabra de Dios dice que tú tienes que honrar a tus padres y es responsabilidad tuya como hijo de atender a tus padres. Si tú no atiendes a tus padres, la ley está de por medio, porque estás abandonando a tus padres. Y abrirle los ojos y concientizar a la gente de que son responsables de sus padres. La iglesia sí puede ayudar, pero la carga no es de la iglesia, es de los hijos hacia los padres. Sí. El deber de la iglesia en estos casos, además de ayudar, ¿verdad? Y colaborar, ser de ayuda a la familia para la atención de esta persona, también nos toca a nosotros, si nos toca llevarle palabra, hacerlos sentir valiosos, escuchar, porque a lo mejor esa persona no tiene con quién hablar en la casa de palabra porque nadie lo quiere escuchar. Así que es como si tenemos que concientizar a los familiares y hablarles del aspecto legal y ¿verdad? Decirle y hablarles de palabra y decirle, mira, hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, y eso conlleva y tiene que ver directamente con los cuidados. Pero nos toca a nosotros ir en ese refuerzo también y de que esa persona vea que todo su camino en Cristo de trabajar y de mantener esa fe no es en vano y que se valora. Porque lo menos que queremos es que una persona, después que vaya, que lleve un largo camino en Cristo, a lo último dude, se sienta solo. Entonces está faltándole a la fe. Pero puede pasar. ¿Por qué no? Si siempre hemos dicho que el enemigo no descansa. Así que también hay personas que piensan que no van a llegar a bien esto. sí, porque en el afán del día a día nos queremos comer el mundo. No es hasta que pasamos de la etapa donde las energías empiezan a fallar un poco, a bajar ese nivel, pero mientras estemos en el 100%,
mientras estemos en el 90%, ahora ya cuando empezamos del 80%, que la carga empieza a bajar, ahí es donde decimos, espérate, el mundo no era mío, no me puedo comer el mundo, me falta energía, necesito ayuda. Yo necesito ayuda para lavar las ventanas y antes lavaba las mías, las de mi mamá y las del que necesitaba. Y ahora yo necesito que mi hijo me lave las ventanas porque no puedo. Lavo una ventana y cojo cama. Entonces, me iba a poner vieja. Hace 15 años atrás yo no pensaba así. Yo me comía el mundo. Era yo, como dicen, como Cuca Gómez. Yo lo uso, yo lo fabrico y yo lo recomiendo. Yo lo hacía todo. Ahora no es así. No puedo. Hago una cosita a la vez. Una cosita y con calma. Una a la vez. El día que limpio la nevera, ya el ciático, la ciática, el nervio ese, se antoja, se enoja y ya tengo que coger un ratito de cama por doblarme a limpiar la nevera. Así que voy 2 veces a la secadora, antes la ropa la lavaba escuchando música, la doblaba, escuchando música, parada, bailando. Ahora no, ahora la tiro al lado mío en el sofá y voy de a poquito. Entonces la amontono y la guardo ahorita. Necesito ayuda. Porque ya las energías van bajando. O sea, esto lo que los quiero llevar es gracioso, pero los quiero llevar a que se den cuenta de que en una etapa de la vida nos creemos primero que todo lo sabemos, después que todo lo podemos y después empieza uno a decir, espérate, esto no era como yo creía. Así que vamos hasta pedirle al hermano René, ¿verdad? Para continuar, que nos lea 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8. Permanezca fiel. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gracias, René. 2 de Timoteo probablemente fue el último libro escrito por Pablo en un momento en que sabía que estaba cerca del final de su vida. Usó ejemplos para describir sus propias experiencias de vida. Como boxeador, peleó bien por la fe, sirviendo al Señor en buenas y en malas. Como corredor, terminó la carrera a pesar de luchas y contratiempos. Como mayordomo, fue fiel en usar lo que su maestro le había confiado. Esa esperanza es lo que impulsa a los creyentes mayores a permanecer fieles y terminar bien. Envejecer conlleva desafíos, sin duda alguna, que los más jóvenes a menudo no comprenden. Hablar de la muerte puede ser difícil, pero es una realidad que a todos nos va a tocar. Lo que tenemos es que estar seguros y confiados de que esas promesas que el Señor hizo son ciertas. Estar presente con el Señor cuando estemos ausentes del cuerpo. Esa es la expectativa de todo aquel que ha vivido en la fe y es la promesa del Señor. Cuando ya no estemos aquí presentes en el cuerpo, vamos a estar presentes con Cristo. Los creyentes más jóvenes tienen la responsabilidad de cuidar y animar a los creyentes mayores, especialmente cuando los problemas de salud les impiden participar de las actividades de la iglesia. No se debe pasar por alto a estos creyentes mayores, sino que se les debe ministrar mediante visitas personales y atención a sus necesidades. En ocasiones, como la pastora estaba diciendo, ¿verdad? Me viene a la mente que cuando nosotros motivamos a esa familia, cuando le hablamos a esa familia de sus responsabilidades, de lo que dice la palabra y de lo que dice la ley, lo estamos educando también, les estamos ministrando.
A lo mejor el Señor permite que tú llegues a ese hogar para que ministres, para que lleves esa palabra, ya sea hablado o simplemente con el testimonio. Pastora Wanda, por favor, nos puede leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 5 al 14, bajo el tema pasar el manto. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más me vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Aleluya. Pedir doble porción. Qué hombre de fe, ¿eh? En un momento difícil de enfrentar una realidad, pide doble porción. Como le hablaba a Dios, ¿verdad? Sin miedo, una relación cercana. De eso se trata. Por eso es que cada individuo, cada creyente debe de encargarse de que su relación con Dios sea así. Señor, necesito, sin miedo, hoy necesito una doble porción. Leo, la pastora, por favor. Esta historia está bien bonita porque nos enseña que muchas veces el Señor trae a nuestras vidas personas que nos educan y nos ayudan a crecer y nos enseñan cómo hacer las cosas para seguir hacia adelante. Y a veces nos aferramos de tal manera a esa persona que creemos que sin esa persona a nuestro lado no vamos a triunfar. Sin embargo, ya el Señor ha usado a esa persona para darnos las herramientas para seguir hacia adelante. Los hijos de los profetas le dijeron: mira, tú sabes que el Señor te va a quitar a tu líder de tu lado. Y él le dice: sí, yo lo sé, cállate. Él quería evadir ese tema. No quiero que me hablen de eso. Yo quiero que él, como que dice, yo quiero que él continúe conmigo, yo no quiero que él se vaya.
Pero cuando ya el Señor traza los planes, no hay nada ni nadie que pueda impedir lo que ya está trazado. Porque ya el Señor ve que esa persona está preparada para continuar sola. Y así mismo esa persona el Señor la va a usar para preparar a otro. ¿Por qué? Porque en la vida del Señor nadie es indispensable. Nadie. El Señor te usa para ayudar a crecer a otro. Pero uno nunca es indispensable. Es que todo tiene un propósito. El Señor tiene un plan perfecto. ¿Verdad? Y uno, el ciclo de la vida, uno, Leo, ve acercándote a la hermana Lourdes, que quiere aportar algo. El ciclo de la vida, uno nace, crece, se multiplica y fallece, ¿verdad? Parte de él. ¿Por qué? Pues ese es el propósito del Señor. Por eso se habla de que es importante nosotros aprender de esas personas, adultos mayores, de esas personas mayores, porque ellos ya pasaron 3/4 partes del ciclo de la vida. Entonces tienen mucho que aportar, ellos van a partir y nos va a tocar a nosotros instruir a las otras generaciones. Hermana Lourdes. Sí, es un delegado que deja. En la historia que leímos también yo puedo ver la parte donde el estudiante ve el valor y valora lo que el maestro enseñó. Fíjate que le dije al Señor, dame doble porción, o sea, que valoró lo que tenía el profeta. Y él quería de esto y más. Sí, esa debe de ser el estilo del cristiano que busca reforzar y crecer, ¿verdad? En lo que es el cristianismo, en la fe. Tenemos que buscar cada día más y pedirlo, como mencioné, sin temor y sin miedo, porque ahí nos estamos faltando. O sea, yo al pedirle al Señor, hoy necesito una doble porción. Para vivir necesito más, pues el Señor te lo va a dar. Eso es lo que Él espera. Pero eso se da con la relación que desarrollemos con el Padre. A mí me gustó mucho algo de esa historia que estaba leyendo ahora mismo. Y es que dice que, ¿verdad? No tiene que ver, ¿verdad?, con la doble porción, pero dice que cuando Elías estaba pasando, echó el manto, Eliseo le pide, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. O sea que él honró, y lo que yo me pongo a pensar es que él estaba dando huellas y él estaba en un sitio donde era familiar, o sea, quizás era un trabajo familiar o una empresa familiar, no sé, y era su trabajo, y que él le pide honrar primero a sus padres antes de su llamado. Solo quería hacer ese comentario porque lo leí y me estuvo bien bonito. Porque no nos podemos olvidar de las demás personas. Si yo lo traigo a la iglesia, yo tengo mi ministerio, yo tengo mis responsabilidades en la iglesia, yo tengo mi responsabilidad con Dios, pero también tengo una responsabilidad con mi mamá. O sea, yo salgo de mi casa asegurándome que mi mamá y mi hijo están donde tienen que estar, que estén con sus necesidades cubiertas, y no es que yo diga esto es después de lo otro, no, es que lo otro, antes de yo irme a hacer lo que el Señor me manda a hacer, lo otro tiene que estar cubierto. No es espera que en lo que yo hago lo otro, no. Lo demás, las necesidades de mi familia tienen que estar cubiertas porque yo tengo una responsabilidad con Dios que tengo que cumplir, y no puedo hacer esperar una para hacer la otra primero. Hermana Lourdes. Sí. Para que me ayuden, quizá la pastora no puede ayudar. Ahorita leímos, creo que lo leí yo mismo, es que no recuerdo ahora mismo el texto, donde dice que el que no provee para su familia es como un incrédulo. Muchas veces lo asociamos con dinero, pero tiene que ver mucho con lo espiritual, con lo que tú estás hablando.
O sea, primero tenemos que educar espiritualmente y darle espiritualmente a nuestra familia para después poder salir a... Aún ellos no estén dispuestos a escuchar. Ahí tiene que ser por testimonio. Ellos van a ver mi testimonio. Yo tengo que dar buen testimonio. No quieres escuchar de Cristo, estás un poco rebelde, no hay problema. Pero yo te voy a dar un buen testimonio. Y con ese testimonio, como quiera, lo estoy evangelizando. Lo estoy haciendo. El modelaje. Eso se queda. Lo que yo haga por los demás se queda en la mente de mi hijo. Los otros días, ¿verdad? Para hacer, porque tengo que ir ya cortando un poquito, yo fui a Arecibo a hacer una gestión. Mi nene, fuimos a Subway porque él quería comerse algo. Cuando yo estoy saliendo de Subway, un muchacho me dice, Miss, un usuario, ¿me puede comprar un refresco? Y yo le dije, mi primera reacción fue, no tengo efectivo, pero ¿quieres algo más que un refresco? Lo que el Señor ponga en su corazón. Porque no me iban a cobrar un refresco con la TH. Yo viré a Subway con el nene, le compré unas galletas, le compré el refresco y salí y se lo llevé. O sea, se lo entregué. Eso se va a quedar en el recuerdo de mi hijo. Eso es un aprendizaje para él. A lo mejor no doy dinero porque no lo tengo físicamente o porque no voy, ¿verdad? Me daría mucha lástima contribuir con un vicio, pero un refresco, algo de comer, algo de tomar, no, eso es una necesidad. Eso es una necesidad. Así que se hizo de esa manera. Y yo le aseguro, o al menos yo espero, que eso permanezca en la mente de mi hijo y el día que él vea a alguien con necesidad, no dude en hacerlo. La hermana Lourdes quiere aportar algo. No, quería decir que el texto, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está en Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Provee. No dice provee dinero, no. Provee, del proveer todo. Cubrir cualquier necesidad. Cualquier necesidad. Ok. Una de las bendiciones de envejecer es la oportunidad de transmitir el conocimiento y la sabiduría de uno a los que siguen. Por ejemplo, Elías fue el mentor de Eliseo para que sirviera como profeta. Cuando Dios se llevó a Elías al cielo en un torbellino, Eliseo estaba listo para asumir esa responsabilidad. El Señor confió en él. ¿Por qué? Porque tuvo un mentor que dio su conocimiento. La próxima generación de líderes y obreros necesitan ser nutridas y capacitadas y guiadas. Hay que recibir, hay que capacitarse y hay que seguir la guía de esos guías espirituales, de esos mentores espirituales que el Señor pone en nuestro camino. Los creyentes más jóvenes se les debe recordar que la tecnología puede ser una herramienta asombrosa, pero que nunca debe abandonarse el poder del Espíritu Santo para convencer, regenerar y transformar vidas. Los creyentes mayores luchan por delegar un área de servicio a los más jóvenes. Pueden temer que los cambios apaguen el ministerio. Ellos pueden pensar, ¿verdad?, que esa tecnología va a hacer daño, va a distraer a los nuevos creyentes. O hagan que se olviden del propio legado. Los creyentes mayores deben recordar que están sirviendo al Señor y a su iglesia. Deberían pedir al Señor una doble porción del Espíritu de Dios para sobre quienes lo siguen y una abundante cosecha para la gloria de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Los cristianos mayores deben ser valorados en su papel dentro de las relaciones familiares, tanto de la natural como de la familia de la iglesia. Tienen oportunidades especiales de nutrir espiritualmente a los niños.
apoyando así el esfuerzo de sus padres. Cuando se practica el respeto mutuo en el hogar, los niños aprenden a respetar fuera del hogar. Dios espera que su pueblo muestre respeto por los cristianos mayores y se preocupen por ellos. Los más jóvenes deben brindar apoyo moral y espiritual a esos mayores para ayudarlos a terminar bien. Los desafíos de la vejez pueden ser una prueba y estos necesitan ayuda para seguir peleando la buena batalla. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca reconocer el valor de esas personas mayores que han aportado en nuestras vidas, llevándoles una tarjeta, llevándoles palabras, acompañándolos, escuchándolos. Agradecer es la segunda cosa que nos toca hacer. Vamos a agradecerles el papel que desempeñan en nuestras vidas, en nuestra familia natural y en nuestra familia espiritual. Y por tercero y no menos importante, atienda. Dedique ese tiempo a esa persona mayor, especialmente a los que están solos o en un centro de atención de adultos mayores. Escuche y aprenda de sus historias. Así que yo entiendo que la lección, más que meramente enseñarnos, nos está diciendo: continúen aprendiendo de aquellos que en un momento dado aprendieron y recibieron, porque eso mismo nos va a tocar a nosotros hacer. Así que esto es todo por la clase de hoy. Dios les bendiga. Recuerden que estamos en la calle 27 WK13, Iglesia de Jesucristo Jerusalén, con el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez, aquí con ustedes hoy llevando este estudio, la capellana Carmen Aponte. Un placer, los esperamos por aquí. Amén.